Bueno, pues abrimos ya el turno a preguntas. No sé si me ve. No sé si ponerme el micrófono. Ah, se vaya. No sé, pregunto. No, es que le saludé, me saludé. Bueno. Muchas gracias a vosotros otra vez el juego, porque además esto era un poco lo que yo estaba esperando. Muchas gracias, de verdad que las tres copias han sido estupendas. Vamos, todas las que estamos escuchando hoy, de verdad es que merecen la pena. Repito que estoy aprendiendo un montón. Quizá tendríamos que haber empezado por esta ponencia esta mañana, porque a partir de aquí podríamos haber ido quizás bajando al análisis textual. Tengo solamente, no quiero aprovecharme del hecho de que he cogido primero el micrófono y no lo vaya a soltar. Solamente me voy a centrar en mano, aunque podría también decir otros miles de cosas a vosotros, pero me voy a centrar en lo último porque además creo que te podría ayudar. Tengo muchísimos problemas con la clasificación que nos has hecho. Esencialmente, y fijaos, yo no soy marxista, pero creo que una de las cosas más importantes del marxismo es que nos descubrió que la economía es importante, que el mercado es importante, y es una dimensión que he visto que os falta muchísimo en este tipo de análisis. El hecho de que buena parte del análisis que hacéis, si no tenéis en cuenta que está hecho desde el punto de vista de que hay un mercado detrás que se quiere servir, al que se quiere llegar, no tiene sentido. Y eso es muy importante. Y otra cosa, tengo la sensación siempre de que el análisis de los videojuegos, como se ha hecho muchas veces, a veces o se empezó a hacer con el cine, que luego ha cambiado, o con otros medios, tiende a mirarse demasiado el ombligo. Los videojuegos no son algo absolutamente nuevo, surgido de la nada. Reproducen pautas, se reproducen también aspectos de otras formas narrativas del pasado. Y eso, por ejemplo, en el aspecto, cuando has hablado de la deconstrucción y demás, que no hay juegos desconstructivos y tal, la historiografía de por sí es interactiva. O sea, un libro no es un libro es un diálogo. Un libro es un diálogo, además la academia, precisamente eso es muy importante, que lo entendamos, la academia es esencialmente y por definición interactiva. En ese sentido no hay mucha diferencia, si no es en el tiempo que pasa de respuesta con el videojuego histórico. En ese sentido no hay diferencia. Eso te puede hacer reflexionar acerca de cómo enfocar, y en eso estoy de acuerdo completamente contigo lo que has dicho, el videojuego es efectivamente otra forma de hacer historia, o puede serlo. Incluso aunque sea una forma de hacer historia, que haga historia contrafactual, lo has dicho, falsa, podríamos decir, porque si podemos jugar a un juego de la Guerra Fría y que gane la Unión Soviética, no pasa nada. Eso también nos da elementos historiográficos para entender qué es lo que realmente ha pasado. No es que sea como un juego, es que lo hemos hecho constantemente los historiadores desde el principio de la historiografía. Es decir, esto podría haber sido de otra forma. Si hubiera sido de esta forma, estamos exactamente en ese mismo punto que está el videojuego. En ese sentido, creo que podemos hacer la reflexión y decir, el videojuego histórico lo podemos tratar y analizar y criticar exactamente de la misma forma que hemos criticado la propia historiografía. Por eso, me quito el sombrero por lo que habéis estado trabajando aquí, porque merece la pena, pero creo que esa perspectiva podría arrojar mucha luz sobre lo que estáis trabajando. Pues totalmente de acuerdo y agradezco muchísimo, sobre todo pues en esos aspectos tanto de la economía, que es verdad que es un factor ahí clave, y también en esa idea de trabajar con el videojuego. Yo solamente apuntar que a mí mismo me parece que este esquema de acercarse a la historiografía es bastante simplista, porque lo sé,
Pero bueno, la verdad es que es bastante práctico. Yo creo que al final, como estos son, no debería caer en el estereotipo, pero como son ingleses, pues les va muy bien esto, así que sea todo muy sencillito y la verdad es que pues es práctico y sobre todo para acercarse, yo creo que un público que no es el historiador, sino que es el público de los estudios de videojuegos, pues ha sido bastante útil, ¿no? Como esquema. Pero es verdad que hay ciertos matices con los que hay que tener cuidado y hay diferentes aproximaciones que no se pueden encasillar en una misma área, y entonces bueno, hay que tenerlo en cuenta. A mí me gustaría hacer un comentario. Bueno, voy a empezar. Menos mal que los franceses no han empezado con esto, porque sería mucho más engorroso. Y bueno, yo también quiero aprovechar, porque lo he dicho por encima, para subrayar lo que ha dicho José María de que hay que tener muy en cuenta el mercado y la industria, que estos videojuegos obedecen a dos versiones fundamentales. Una lúdica, que tienes que hacer un videojuego entretenido, un videojuego que guste, si quieres que venda. Hay muchos indie que buscan otras cosas, generarte una serie de emociones, plantearte como Stanley Parable que es un juego y los niveles de agencia que el jugador tiene ahí. Y la otra gran presión es el mercado, que los juegos están hechos para la mayoría para ser consumidos y vendidos. Hay que tener muy en cuenta esas lógicas. Yo ahora mismo es una de las líneas por las que quiero tirar mi investigación, cómo esas presiones se traducen en unos discursos históricos concretos. Y ahora mismo he encontrado un libro, yo ya me lo leí hace un par de meses, que desde la perspectiva general de los game studies, ¿no?, de los históricos, explora eso, esas facetas de consumo, de producción, desde la perspectiva del imperio de Negri. Se llama Games of Empire, el subtítulo no lo recuerdo, se llama Games of Empire, de Nick Dyer Whiteford y Greg de Peuter, creo que son los autores, y considero que es una buena lectura inicial para esto. Yo ya a partir de ahí pretendo seguir indagando en esto, pero se centra en las lógicas de consumo y de mercado para analizar el juego en general. Bueno, pues me tengo que hacer lo mismo que he hecho antes. Primero, felicitaros a todos por vuestras exposiciones, de verdad muy interesantes y bastante bien hechas. Y me temo que de nuevo voy a preguntar solamente a dos y voy a dejar uno a un lado, pero eso no significa que te quiera menos. Os quiero a todos por igual. Mi primera pregunta va para Iris, con esta exposición que has hecho sobre Assassin's Creed y cómo era la historia. Creo que todos estaremos de acuerdo, y si no, estoy seguro de que ya han estado después de tu exposición, de que dentro de poco, no mucho tardar, el videojuego estará presente en las aulas como medio para enseñar la historia. Pero mi pregunta no va para ir solamente un apunte. Así que te voy a preguntar, porque es mencionado al final, para nosotros los historiadores, como una posible fuente de trabajo, de empleo, empezar a interesarnos por esto. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Empezamos todos a echar el currículum en Ubisoft a ver si suena la flauta o cómo lo vamos a afrontar? Y la segunda va para Fede. En tu exposición has mostrado bastante todo el hecho de la construcción, digamos, de la historia de España. He mostrado pues imágenes de videojuegos como Expeditions Conquistador, la película de 1492 y el libro de la conquista de Philip Thomas. Entonces uno tiene la sensación, al menos en mi caso sucede así, que si uno juega videojuegos en los que aparece España, no hay más que por un lado conquistadores y por otro lado inquisidores. Se me ocurren un montón de ejemplos. Tenemos el Europa Universalis, por ser un poco yo el niño de Paradox. Hitos de, digamos, el país de España es la Inquisición por un lado y los conquistadores por otro. Age of Empires, la unidad exclusiva de España es el conquistador. Total War, la unidad exclusiva de Castilla, España es el conquistador. Entonces, mi pregunta es si me podrías responder a qué crees tú que se debe eso. ¿Es una pervivencia de la leyenda negra de época moderna? ¿Tiene otra, es la imagen de España que se tiene en el extranjero? Y si me pudieras responder. Empiezo yo con la primera pregunta, me funciona esto. No sé si ahora sí. Genial. Pues sobre la pregunta que me has dicho sobre si estos videojuegos, que en principio están bastante bien documentados, por lo menos están más documentados que la media de películas de Hollywood, que es la de hoy día. Entonces, bueno, antes habéis hablado también de perspectivas historiográficas, que como ves sí que también las incorporan.
Pues a mí es que me parece, creo que algún libro ha salido por aquí, Playing with the Past, es un libro de ensayos donde precisamente se debate el tema de que al fin y al cabo los desarrolladores de videojuegos hacen un poco tarea de historiador, en el sentido de que ellos tienen en mente primero una aproximación historiográfica determinada, desde la que se van a acercar a ese pasado, los elementos que les interesa coger y cuáles no para articular su discurso. Esto es lo que al final hacemos nosotros también, entonces que en ensayos, en libros, pero viene siendo algo muy parecido. Entonces esto me parece que lo convierte en un producto muy legítimo, muy maduro a nivel para poder hacer crítica cultural y desde luego para usarlo en educación y para usarlo en aulas. De hecho este Assassin's Creed, que tiene un montón de juegos, aquí solo me he limitado a algunos, pero creo que tiene más de 15, que transcurren por todo tipo de épocas. Se utilizan, por ejemplo, en muchas universidades de Estados Unidos, ya no en institutos, sino en la carrera de historia, en los grados de historia, se utilizan como artefactos perfectamente maduros para hacer crítica historiográfica. Igual que tú puedes cursar una de estas asignaturas y dedicarte a desmenuzar textos historiográficos y decimonónicos y demás, marxistas, bueno, pues ellos utilizan esto. O sea que eso es por un lado. Por otro lado, el tema de los asesores, bueno, he intentado mostrar que efectivamente ha sido Ubisoft la que ha ido a por ellos cuando ha visto que no daba la talla. Entonces, a nivel de cómo nos podemos promocionar para estas cosas, bueno, pues la verdad es que si lo supiera, creo que ahora mismo estaría trabajando yo misma. ¿Puedo Pero es el caso. ¿Puedo añadir una cosa? Sí. Ahora que lo comentas. Voy a parafrasear, me parece que no es poco decir que voy a defender a los americanos, no, a los desarrolladores. Es que hace poco conversaba con un investigador que ha trabajado con desarrolladores en documentación para escribir un libro y me comentaba, yo le pregunté precisamente esto, ¿qué pasa con los videojuegos que no nos dejan y tal? Y preguntaba, no, más bien esto es lo contrario, o sea, tú vas a un desarrollador y la gente quiere hablar. Y de hecho te hacen un montón de preguntas, les interesa, quieren sacar ideas de eso y te hacen preguntas que incluso tú nunca te harías sobre el pasado. Cosa que es interesante. Y él... Esa es buena pregunta, Pero... Déjame cuento una anécdota. A mí como profesora aquí de esta universidad, casi todos los días me llega un correo de algún programa de televisión diciendo, ¿este dato es cierto? Digo, págame usted si quiere que le conteste. Es verdad. Pero también él me comentaba que él veía que el problema, más que del lado de los desarrolladores, a veces era del lado académico. Él es historiador, ojo. Era del lado académico y de la universidad. Porque eran menos los historiadores que querían compartir y meterse en esto que quizás porque no les pagaban bien, ojo, que los desarrolladores que buscaban esa conversación. Entonces, no sé, punto. No, solo ya quería añadir el tema de que muchos de los que en esta franquicia han cogido ha sido los que se han hecho mejor marketing. Por ejemplo, en el de los piratas tenemos, por ejemplo, como asesor de armamento a Mike Lowe, que es un historiador independiente que seguro que lo conocéis, porque sale mucho en programas de Discovery Channel, en plan, ¿puede un guerrero mojado contra un samurái japonés? Este tipo de cosas. Bueno, el señor se vende bien y quizás tenemos que hacer algo parecido. Un poco ofrecernos también, estar disponible, por supuesto que se nos pague, evidentemente, y nada de hacer voluntariado a otro lado. Sí, quizá, y ahora voy a tu pregunta concreta, pero ligando con esto, quizá nuestra opción sea parecer menos ogros o más amigables con el medio, porque eso, cuando se piensa en un historiador que juega videos que enfrente a un videojuego histórico, siempre se imagina el historiador como echando peste porque esto está mal, esto es erróneo, etc. Así que puede que, para que nos vengan... Está muy bien, pero hay que hacer algo más. Ya pasado ese momento de furia que a todos nos da, vale, a ver qué podemos hacer. Bueno, pasando a la cuestión que me planteabas concretamente, muchas gracias, porque mi tesis concretamente creo que la voy a centrar en la conquista de América. Considero que es el periodo estrella en el que se representa España, o al menos en los videojuegos más que tiran a la tecnología ontológica, las simulaciones conceptuales. Por ejemplo, creo que hay juegos de estrategia. No sé si hay algún juego de estrategia del 19 que te ofrece un montón de interés para jugar, pero en España no es jugable, porque en España
en el 19 que le quedaba, Cuba, Filipinas, un poco de, etcétera. Todos los juegos que al menos conozco yo, los mainstreams, etcétera, porque todavía me queda hacer un estudio, hacer un vaciado de juegos de la España y tal, presentan a la figura del conquistador y del inquisidor, como los dos grandes mitos. Es decir que la mayoría de estos juegos proceden de una industria que se generó en Norteamérica y que a pesar de que se ha globalizado, ese discurso sigue permeando, porque es un discurso globalizado que ha emergido de un país concreto. El otro gran eje industrial videolúdico es Japón, como nos ha comentado Tomás. La verdad es que me llama mucho la atención el juego que no conocía. Juego de vez en cuando a juegos japoneses, conozco los de Koei Tecmo más populares, los que se basan en manga y anime, etc. Pero no conocía el Uncharted Waters del que estaban hablando, que al parecer representa Portugal y España. O sea, me parece... Es 10 años después del descubrimiento de América. Ok, es la bueno, época. muchas gracias por comentarlo, porque le voy a echar un ojo. Y la música es de Yoko Kanno. Ah, mira, también, eso ya para los más frikis de Oriente en ese sentido, de la cultura pop oriental. Entonces, esos discursos emanan de Norteamérica, de videojuegos como Civilization, como Age of Empires, etc. Y yo considero, hasta donde yo he podido ver en el estado actual de mi investigación, beben tanto de la leyenda negra. El problema es que la leyenda negra suele tener matices negativos que suelen aparecer en videojuegos en los que España aparece como rival. Pensemos en Assassin's Creed de la saga de Ezio, los malos son los Borgia. ¿Cómo aparecen los Borgia? Con muchos elementos de la leyenda negra, lujuria, gula, violencia, etc. ¿Cómo se representa? Hay mucho orientalismo en la leyenda negra. Hay mucho orientalismo y solo hace falta ir a obras de la literatura como las de Washington Irving para ver cómo las representaciones de España se centran en Andalucía y en Al-Ándalus concretamente, y los restos del Al-Ándalus, cuentos de la leyendas de la Alhambra, me lo estoy leyendo ahora y es todo relacionado con eso. ¿Qué pasa? Que los juegos en los que aparece España como facción jugable, considero que la leyenda negra, si no aparece tanto, al menos si aparece, está tamizada para darle unas características positivas a la facción española. Porque las lógicas de estos juegos son competitivas, te dan una opción de una facción, en este caso España, todas las facciones tienen que tener algo único, pero positivo. El conquistador de Age of Empires es una unidad única que va a caballo, que dispara con un arcabuz. Ya podemos tirarnos de los pelos al hablar de si los arcabuces funcionaban de esa manera en el siglo XVI, pero le da una ventaja. Entonces yo creo que más que de la leyenda negra, que si coge elementos y los reinterpreta positivamente para seguir las lógicas de competitividad de ese tipo de juegos concretos, beben de la historiografía norteamericana. Los primeros hispanistas norteamericanos, cuya estela han seguido muchos de los autores actuales, entre ellos considero que Will Thomas también lo hace, y muchos de los mitos que ellos generaron perviven, no han sido criticados por la mayor parte de la historiografía. Uno de los primeros de las figuras estrellas de esta historiografía decimonónica norteamericana, generada en la zona de Massachusetts, Boston y demás, es William Prescott. William Prescott fue el primer norteamericano, si no me equivoco, en generar una historia original, o sea, no reproducir historias de otros historiadores europeos, tal, sobre la conquista de México, la conquista de Perú, el reinado de Isabel y Fernando los Reyes Católicos y el reinado de Felipe II. Esas fueron sus 4 grandes obras antes de luego morir. Y considero que la mayoría de la historiografía norteamericana, centrada en España, los hispanistas norteamericanos han bebido más o menos de la influencia de Prescott. Hay una serie de estudios que intentan confirmarlo, intentan respaldar esta teoría. Recomiendo leer a Richard Kagan, ha escrito sobre tiene un artículo en la American Historical Review sobre el paradigma Prescott y cómo este ha pervivido. Y Matthew Restad, de la Universidad de Pensilvania, si no me falla la memoria, tiene una serie de trabajos y un libro titulado Los 7 mitos de la conquista. El libro lo pueden sacar de esta biblioteca, está disponible, y habla sobre una serie de concepciones ideológicas que perviven sobre la relación de España en América y su relación
con las culturas que estaban ahí antes. Mitos como que América fue conquistada muy rápidamente, que no es cierto eso, la conquista de Yucatán duró bastante, por un pequeño grupo de hombres muy valientes, armados con tecnología, que les permitió derrotar a grandes imperios como el Maya, el Azteca y el Inca, y obvian otros factores como las mujeres en la conquista, los esclavos negros en la conquista, los aliados nativos en la conquista, como llegaron ahí en un periodo, en el Imperio Azteca, de tensiones y se aliaron con los tlaxcaltecas, etc. Son unos mitos que perviven y que yo creo que aparecen en esos juegos. La Inquisición es más complicado porque la mayoría de estos autores, es verdad que Prescott tiene una visión romántica del conquistador y los considera como emprendedores. Emprendedores que iban a América a emprender. Y de alguna manera los considera precedentes de los anglosajones en Norteamérica. Pero con la Inquisición es más crítico. Entonces la imagen de la Inquisición como algo que en esos juegos es positiva, por ejemplo, en el último Civilization, el inquisidor español es más potente, no es una unidad única, pero es más potente que cualquier inquisidor que cree otra civilización. Los inquisidores pueden usar 3 veces su habilidad para eliminar la herejía de las ciudades, el inquisidor español la puede usar 4. O sea, un pequeño cambio, pero es significativo. Ahora mismo no puedo responderte sobre la representación de la Inquisición en estos juegos, más allá de que considero que obedecen a lógicas, a presiones del propio medio. Son modos de juego competitivos, en el caso de los que estoy analizando yo, que requieren que las características exclusivas de España otorguen beneficios al jugador. Y eso que considero que la historiografía norteamericana, los textos para entender esto son los de Matthew Restall y Richard Kagan. Yo tengo 3 preguntas que casi os podríais repartir, porque tampoco, o sea, no son dirigidas a nadie en concreto, pero se podrían repartir y van encadenadas, ¿vale? La primera es, hablamos de Historical Game Study y estamos hablando, digamos, de exactitud, ¿no? O de cuánto fidedigno incluso es. Entonces, en ese ámbito, y teniendo en cuenta que según Huizinga y Caivá y tal, el juego es improductivo, por definición, ¿en qué punto los Historical Game Studies se convierten en Historical Simulation Studies? ¿O se podrían convertir en eso? Para mí la segunda es, a nivel, sale bastante la posibilidad del nivel educativo, tal, y es un ámbito en el que sí que estoy investigando, y a mí incluso me interesa. Si sabéis de algún estudio que realmente diga que es mejor aprender historia de los piratas con un Assassin's Creed que con 2 horas de un libro o con una película. Y el último, que sí que a mí ya eso es como para hobby, ¿no? Como interés personal, lo que me sorprende es no ver la perspectiva inversa, es decir, en vez de historia en videojuegos, historia de los videojuegos. Es decir, si eso entra en algún punto también en el ámbito de los estudios históricos. Yo acabo de echar pegarme la chapa. Yo la siguiente. Bueno, o sea, yo también quería responder, pero... yo quería responder también, Lucas. Bueno, Fíjate. bueno, de la primera no sé qué tanto te puedo responder yo, ¿no? Creo que hay no creo que haya una perspectiva privilegiada hacia la historia, hacia entender el pasado. Entonces, bueno, analizar el videojuego desde esa perspectiva de qué tan auténtico es, pues se hace, existen, son estudios que están ahí, pero bueno, honestamente, y no quiero meterme en problemas, pero no creo que sea algo que particularmente en el campo tenga mucho eco, digamos. Yo creo que hay más eco en estudios que van hacia el análisis discursivo, ¿no? Quizás ya beben más del cultural studies, es un área muy interdisciplinaria. Entonces aquí tienes que tener en cuenta cómo las diferentes disciplinas entran ahí en juego y favorecen otro tipo de estudios también. Con la educación, pues te podría recomendar unos cuantos. Hay uno que para mí es esencial. Todo depende de lo que quieras enseñar, ojo, porque si tú quieres enseñar contenidos,
pues no sé qué decirte. James Paul G, que no trabaja con historia, sí trabaja con videojuegos, lo conoces, ¿no? Él tiene un argumento muy interesante sobre cómo los videojuegos, todos esos sistemas de reglas, en el fondo sirven para reproducir también sistemas disciplinares y cómo funcionan las disciplinas y se crea el conocimiento. Pero por eso ahí estaba un poco mi punto de Sí. que, o sea, lo que sí parece claro es que ciertas competencias o ciertas Sí, tal, se definitivamente. pueden enseñar o tal, pero que luego, claro, al final, si estamos hablando de historia, yo creo que hay un punto bastante de conocimiento. De contenidos. De contenido. Bueno, que eso es un poco más, o sea, cuesta un poco más, ¿no? O sea, Pues yo creo que cuesta más lo otro que los contenidos, honestamente. Los contenidos te los puedes aprender, lo otro necesitas práctica, necesitas engancharlo, necesitas entenderlo. aprenderlos a través del videojuego, digo, que Sí, es sí, un poco exacto. eficiente. Sí. Pero en ese sentido, por eso mismo, como creo que los contenidos son más fáciles de aprender que lo otro, pues me parece que el videojuego, si lo que se pretende enseñar es eso, ¿no? Y sobre todo buscando unas perspectivas más críticas, creo que tiene potencial. Y de lo de historia y videojuegos, también está en el campo. Chapman lo incluía en su artículo y hay mucha gente trabajando en eso, de hecho. Y bueno, vimos esta mañana la primera presentación, yo creo que iba en esa línea, y hay muchos otros investigadores que están trabajando en esa línea. Bueno, con respecto al tema de la exactitud, solo diré que después de oír a Fede, creo que eso tiene que ver más con la mitología que has mencionado tú, que es lo que nosotros consideramos realista, ¿no? O sea, que eso depende de cada época, de todas estas ideas que tenemos en la cabeza, más de la cultura popular, más que de la disciplina histórica. Y respecto a la educación, bueno, pues efectivamente depende de qué quieras conseguir. Yo creo que con el juego de piratas, a lo mejor pues puedes tener dos opciones. Una, en cuanto a contenidos, la información que se da en esta base de datos que está disponible, que vas desbloqueando a la vez que vas avanzando en el juego, yo creo que sí que está bastante bien hecha, está bastante bien sintetizada, y en ese sentido creo que que es bastante útil, efectivamente. Y luego el segundo punto que tiene, que creo que es interesante, es precisamente que despierte interés en el alumnado. A lo mejor el juego no es perfecto, ni te está transmitiendo esa historia total, ni demás, pero bueno, yo cuando era pequeña y vi El último samurái, efectivamente esa película es un despropósito históricamente, pero hizo que yo me preguntara, oye, pues esto, anda, qué guay, ¿no? No sabía yo de esto, ¿no? Entonces, creo que como enganche, pues también puede ser muy útil, ¿no? Y luego ya depende del interés de cada alumno, de lo que quieras hacerle aprender, pues ya ahí está un poco el trabajo del profesor de ver cómo saca partido. Yo quiero hacer un apunte porque el tema de la exactitud y verosimilitud es uno de los considero más interesantes. Los videojuegos, al menos como opino yo actualmente y en base a lo que he leído, pueden ser verosímiles pero no veraces. Esto es una licencia que me tomo yo de traducción, no soy traductor, pero la discusión ahora mismo en el estado de cuestión se mueve entre authenticity y accuracy. Authenticity sería el efecto de estar en algo que se asemeja al pasado, que evoca el pasado, lo que decía en mi definición, mientras que la accuracy es la exactitud. Yo he traducido authenticity como verosimilitud y accuracy como veracidad. Un videojuego no puede ser veraz. ¿Por qué se cargaría toda la lógica del juego? Para empezar, porque el videojuego nos permite tener una agencia y muchas veces nos permite cambiar el curso de la historia, y si no lo permitiera, entonces sería aburrido. Por otro lado, en un juego a lo mejor más realista, más determinista, un juego tendría que ser, para ser veraz, tendría que acabar cuando el jugador pierde la primera vida. O sea, si uno se pone en la piel de un soldado norteamericano en el desembarco de Omaha y una bala alemana le atraviesa el cráneo, se acaba el juego. Te has dejado 60 euros en comprarte el último Call of Duty para que por ser veraz, por representar la muerte, que es una esfera muy importante de la historia, por representarla de forma veraz, te has cargado un videojuego. El tema de la simulación, pues ahí entramos en conceptos que son espinosos y todavía están en discusión. Que un juego es lo mismo que una simulación, la simulación es más compleja como un juego, busca otros objetivos, es decir, la simulación quizás
la entendamos como algo que se centra más en transmitir un sistema y el juego como generar entretenimiento. Pero hemos visto que estas dos categorías son permeables, constantemente están generan feedback, se entremezclan. Hay juegos como Crusader Kings que parecen son simulaciones, pero la gente los juega también porque les resulta entretenido. Es decir, ahí también hay que ver cómo el jugador consume una simulación. Habría que a lo mejor redefinir o tener en cuenta que estas categorías son flexibles. Hay una revista especializada en esto que se llama Simulation and Gaming, y en el que hay artículos que problematizan eso. No recuerdo el autor, pero un artículo de un historiador que estaba muy centrado en el estudio y consumo de juegos, de los wargames de mesa, de tablero, con sus figuritas de soldados napoleónicos, etc. Y decía, oye, que los Games Trade nos están dejando, o sea, los Games Trade están olvidándose de nosotros un poco, y planteaba ese problema. Y bueno, yo creo que el tema de la educación prefiero pasar por encima. No creo que ningún juego pretenda ser una mejor herramienta educativa, que si lo pretenden se equivocan, porque como dice Rosenstone, la cultura visual hace que, y en este caso la lúdica, hace que tengamos diferentes percepciones, diferentes verdades de un pasado que no son antagónicos, son complementarias a otras formas. Y aquí lo aplico a la educación. Se puede aprender de muchas maneras. Hay gente que aprende estudiándose manuales, hay gente que aprende mediante conocimiento lateral o algo así, no sé cómo se llama, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, historia de los videojuegos e Historical Game Studies es necesario, porque tenemos que ver también cómo ha evolucionado la industria del videojuego, sus discursos, sus pautas de consumo, para entender qué discursos históricos se reflejan. La franquicia Civilization es perfecta porque tienen prácticamente mi edad. Yo soy un año más viejo que Civilization, tiene 26 años, cumplió 25 años el año pasado. Coger la franquicia Civilization y ver cómo cambió su discurso del 91 al 2016, que es el último título, nos puede decir muchas cosas, tanto de las limitaciones técnicas que tenían a principios de los 90 y que se han solucionado a otras, como políticas de representación, cómo eso ha ido variando, porque hasta ahora, y creo que con la excepción de Civilization 2, Civilization 1 no salía a España, en Civilization 2 puedes elegir entre Felipe II y la reina Isabel la Católica. El resto de Civilizations incluyeron la figura de la reina Isabel como representante de España, y ahora han dado un viraje y han vuelto a poner a Felipe II. Porque ¿cómo ha cambiado la franquicia? Yo creo que van de la mano entre Game Studies y la historia de los videojuegos. Hola. Primero de todo, felicitar a quienes han organizado la jornada y quería plantear una cuestión. No sé si conocéis la revista Satélite Mongolia. En una ocasión, Alberto Garzón, el actual secretario general de Izquierda Unida, asistió a un evento organizado por la revista, y al yo conocer su afición por los géneros de los juegos de estrategia, le pregunté que si alguna vez había sido capaz de ganar Civilization sin usar políticas liberales. Y me contestó que era imposible porque el objetivo del juego era meramente expansionista. Entonces estuvieron debatiendo sobre por qué no había juegos de la guerra civil y por qué, en fin, si se daban desde una óptica demasiado solemne y que no había, por ejemplo, de Urruti, dando pistoletazos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es hasta qué punto la ideología que sustenta a un videojuego se permea en el videojuego como producto en sí. Es decir, hasta qué punto la ideología depende... A ver cómo pongo esto. ¿Hasta qué punto la ideología que permea un juego afecta al jugador como consumidor? Hacemos así. Vale, más brevemente. Pues yo creo que en todos los sentidos. De hecho, por eso insisto en que esa área de análisis de la recepción es súper importante ahora mismo, ¿no? Porque hay muchos estudios de análisis del discurso, de qué es lo que los juegos pretenden decir, o bueno, no pretenden decir, qué discursos se pueden sacar, ¿no?, de los juegos. Pero hacen falta más estudios de, bueno, ¿y qué consecuencia tiene esto? ¿Y qué tipo de reacción tiene entre los jugadores, ¿no? Y entonces contextualizar eso, vamos, yo creo que ahora mismo es un área con mucha potencia, que sí. Bueno, pues yo
solo destacaría, por ejemplo, que eso se puede transmitir de forma bastante evidente en las mecánicas del juego, más que en los contenidos también, pero en las mecánicas muchas veces se hace patente. Por ejemplo, los que hayáis jugado a los Sims, sabéis que el objetivo del juego es encontrar un trabajo, comprarse una casa, llenarla de muebles bonitos, formar una familia, tener hijos y todo esto. Entonces, realmente qué es lo que te está diciendo cómo jugar, te está diciendo que consumas, te está diciendo todos estos mensajes, ¿no? Entonces, pues evidentemente sí, pero sin esa idea detrás el juego no existiría. Hay gente que ha probado a jugar este juego siendo un indigente, ha ido a un banco de la calle, no ha construido la casa, se ha quedado en la parcela y ha vivido ahí tan ricamente, pero claro, hasta qué punto el jugador puede ser subversivo en esa clase de juegos que ya te viene determinada la mecánica como tienes que jugar. Ahí, siguiendo con lo que dice Iris, lo que apunta muy bien Iris, todos los videojuegos son ideológicos porque son artefactos culturales y todos los artefactos culturales están marcados por una ideología, todos tenemos una ideología. Y como dice Iris, esa ideología yo creo que se transmite principalmente por las mecánicas. Tú puedes ganar Civilization usando los aztecas, pero tienes que seguir la vía americana, la vía norteamericana, la vía del progreso. Pero también como apunta a mano, la recepción es muy importante aquí porque tú puedes jugar un videojuego, Alberto Garzón es comunista y juega un videojuego liberal, o sea, puedes realizar tu crítica del producto cultural que estás consumiendo y puedes relacionarte con él de distintas maneras, puedes seguir la vía que te propone el juego, puedes explorar vías alternativas a ver si encuentras alguna grieta en esas reglas, en ese sistema de reglas codificados con los que ganar. De ahí salen muchísimos bugs. Yo creo que es una forma súper interesante de sacar a la luz la ideología de un videojuego, explotar sus bugs para ver cómo se rompe el juego y decir, este juego está pensado para jugar de una manera, pero yo lo estoy jugando de otra, estoy ganando y tal. Los mods, etcétera. Y bueno, quería hacer un inciso porque lo que habla de Garzón está muy bien representado de forma cómica en una entrada del Mundo Today que narra la frustración de Roger Cartujo, un comunista imaginario que se siente un tramposo porque siempre ha ganado así, ha fundado 23 civilizaciones y en todas ha ganado aplicando políticas liberales en detrimento de la igualdad, y se siente un tramposo y se siente muy mal y lo cuenta en el Mundo Today. Y esa es una forma cómica de sacar a la luz la ideología de un videojuego, al igual que nuestro amigo Garzón comenta. Yo tenía dos preguntas, respondiendo un poco a la temática de la mentalidad y de la forma de trabajar de los desarrolladores. La primera es para Iris, a quien le agradezco muchísimo el tema porque lo conocía y me parece fascinante la historia de la documentación de Assassin's Creed. Y quería preguntarte si no crees que aquí hay una cuestión, un poco como la construcción de los mitos clásicos, de que a mayor distancia geográfica, cronológica y cultural respecto de quien lo escribe, hay una menor preocupación por la precisión. Quiero decir, siempre me ha llamado la atención leyendo esta historia de la incorporación de los agresores, que es precisamente en el juego en el que se refleja la historia de los padres fundadores de Estados Unidos, un desarrollador norteamericano, se preocupa por escalas muchísimo más pequeñas, muchísimo más finas, por así decirlo, en la representación del pasado, idiomáticas, culturales, etc. Creo que va a ser bastante interesante, si es verdad el rumor que existe de que el próximo Assassin's Creed es en el Antiguo Egipto, comprobar si esta misma preocupación con estas escalas tan exhaustivas va a existir o el hecho de volver al pasado clásico va a hacer que eso importe menos. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, yo diría que, he intentado plantearlo, pero quizá sea muy rápido, he intentado plantearlo como que al principio, en 2008, cuando empiezan con el primer juego, están un poco perdidos. Saben lo que quieren hacer, la idea es bastante buena, aunque luego se quedó un poco en agua de borrajas, pero bueno, la idea ahí estaba. Y yo creo que empezaron en plan a ver cómo sale esto. Y ahí si tiene éxito seguimos, como siguieron hasta sobreexplorar la saga, como vemos, o a ver qué pasa. Entonces yo creo que ha sido que ellos mismos, a través de sacar diferentes juegos, se han ido dando cuenta que se quedaban cortos. Entonces han ido cada vez más pues, contando con gente que les va a ayudar a conseguir esa autenticidad que ellos venden, ¿no? Ellos venden la historia, con mayúsculas ahí, o sea, y además la hacen como quieren. El lema ese de History is our playground, o sea, nosotros vamos y señores, ¿no? Pero bueno, creo que va más bien porque empezaron con un total desconocimiento y que han ido evolucionando a
a contar cada vez más con asesores, pero por esta idea más que nada, por vender esa autenticidad, ¿no? Y la segunda pregunta, me has comentado de este nuevo Assassin's Creed, pues no he oído mucho, efectivamente sé que va a estar basado en el Antiguo Egipto, sé que va a tener dos personajes intercambiables, entre mujer y hombre, menos mal. Sé que además no van a ser ciudades, van a ser un mundo abierto, como los que se llevan ahora tan de moda, pues en Witcher 3, por ejemplo. Entonces, bueno, es interesante a ver qué hacen, ¿no? Porque así que tienen ahí ya no se limitan a recrear dos ciudades de forma detallada, ¿no? Ahí ya estamos en un mundo abierto, que te puedes encontrar gente por ahí. Yo tengo curiosidad por ver a ver cómo lo hacen y siguiendo la estela que han seguido hasta ahora, soy optimista en el sentido de que espero que hayan ido aprendiendo, ¿no? de la experiencia. La segunda es un poco para repartirla. Sobre un concepto que ha mencionado usted, que me ha interesado mucho, el de la verosimilitud selectiva. Y ya a veces le he llamado verismo, pero sí, entiendo a lo que te refieres. Comentaros si estáis de acuerdo con una impresión que no sé si porque tengo ganas de encontrarla o de verla, o porque creo que está empezando a ocurrir poco a poco en el desarrollo de los juegos, quizá con esta explosión de nuevas compañías que está habiendo y de nuevos estudios. Y es el hecho de que, igual que en su momento el verismo histórico, como tú dices, se empezó a entender como un producto muy bien vendible, que los juegos que tenían credibilidad histórica, sobre todo visual, tenían un componente extra de marketing. Esto se está intentando intentar implantar tenuemente también en la cuestión narrativa, porque me voy encontrando ejemplos de videojuegos, unos más comerciales que otros, pongo un par de ellos. Existe uno llamado This War of Mine, no sé si lo conocéis, pero es bastante interesante porque plantea una visión de un juego bélico, pero desde la perspectiva de las víctimas, y tienes que sobrevivir como un niño en una guerra, etc. O es una pena que no haya nada de prehistoria aquí, porque el Warcry Primal, que ha sido uno de los pocos videojuegos que he encontrado que se intenta reproducir la prehistoria, tiene una de las formas de juego de supervivencia que apunta exactamente a lo que tú decías. Es un intentar jugar al juego, pero con medios reales. O sea, si te matan, te matan. Si tienes hambre, te mueres. Estas cosas hace, ya lo digo, 10, 5 años, sencillamente no te las encontrabas en ningún lado. Creo que estos pequeños pasos, ¿creéis que podría estar significando que se está intentando atender al verismo por otras vías? Queda desierta la pregunta. No, pues ya que has mencionado prehistoria, bueno, yo creo que este tipo de enfoques sobre todo van a venir de la escena indie, porque realmente no creo que, no estoy tan optimista con el AAA como para que implementen estas cosas, pero por ejemplo, es verdad, hay conozco un juego que se quedó un poco en proyecto, que es Prehistory, que lo hicieron unos compañeros de, creo que eran de Valencia, puede ser. Y bueno, intentaron ponerlo en funcionamiento. El objetivo del juego es que tú eras un hombre, una mujer de una sociedad prehistórica, además tenías para elegir. Desde la más antigua a más moderna, podías ir pasando de una a otra, de una especie de campañas. Y efectivamente, o sea, tu forma de avanzar en el juego era, lo habían intentado implementar un sistema survival. Efectivamente, si tú no te alimentas, si tú no cazas, si tú dejas morir a los niños de la comunidad o lo que sea, pues tú no sobrevives y por lo tanto game over. O sea que sí, pero yo creo que va más hacia esa escena todavía. Sí, podemos ver narrativas que intentan ser verosímiles más allá de simplemente una estética, que sea un soldado con un uniforme idéntico pero puedas llevarte por delante un ejército tú solo. O sea, ahí hay una representación visual, unas características semióticas muy similares a las del cine y la de la televisión, pero hay una narrativa que no se sostiene. Hay, como bien has dicho tú, ejemplos de narrativas, de mecánicas que intentan ser más. Pero luego nos encontramos con el nuevo Call of Duty, que parece que va a tirar otra vez por lo mismo, por la misma historia. Ya veremos cómo sale, pero por los trailers y por los comentarios de los desarrolladores yo no me espero mucho, y va a ser el próximo bombazo. O Battlefield 1, que sus mecánicas de juego no tienen nada que ver con la Primera Guerra Mundial, frente a las de otro juego mucho más modesto que es Verdun, que si sales de la trinchera probablemente estés muerto a los 3 segundos, etc. Hay una de Cali de la Arena. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Ah, vale, que sería por aquí. Sí, yo era, pero que quería añadir un comentario. Vale, pues 2 comentarios y nos vamos a la pausa para poder dar comienzo con la mesa redonda. Yo solo quería hacer un pequeño apunte. De todo lo que estamos hablando de la importancia del mercado, yo y mis problemas con micrófonos, también depende de nosotros como consumidores.
si apoyamos siempre los mismos juegos, con las mismas mecánicas, con la misma idea de discurso, etcétera, etcétera, solo se van a hacer esos. Si apoyamos juegos, hacemos que funcionen, sean económicamente viables, que nos ofrezcan otras vías, otras formas de contar, se ampliará el marco. Entonces también tendríamos que repensar el papel que tenemos como consumidores de este tipo de productos para ver si mantenemos el mercado, lo ampliamos o un pequeño apunte. Yo en realidad es una idea parecida a la suya, a la que yo lo que quería señalar es que estos juegos de survival y tal, el problema que, o sea, lo que tú planteas de un juego en el que mueras y mueras definitivamente, el problema que plantea es que son juegos demasiado hardcore en el lenguaje de videojuegos. Entonces, si uno está, o sea, los que llevamos aquí jugando, por ejemplo, 20 años o 25 años, nos hemos dado cuenta de que los juegos, a medida que ha pasado el tiempo, se han ido haciendo mucho más fáciles, porque a medida que se abre el mercado, digamos, digamos que van para acceder a mayor, para llegar a la mayor cantidad de público, hacen los juegos más sencillos. Entonces, si uno coge un juego de hace 20 o 30 años, ya no solo por las limitaciones por ejemplo, de interfaces atrasados y tal, sino también por el hecho de que los juegos son mucho más difíciles al tiempo. Entonces, lo que quiero decir es que estas mecánicas de darle realismo a los juegos lo que hacen, en cierto modo, es añadirle dificultad. Y yo creo que esa es una de las razones por las que a lo mejor no tienen tanto éxito. Se puede implementar la opción, como por ejemplo en Fallout 4, que tiene su modo survival, su modo y su modo normal para gusto de todos los consumidores. Yo creo que la clave va por ofrecer, al igual que hay una cantidad de público enorme y heterogéneo, y ofrecer contenido que satisfaga un poco a todos. Y pasa por la dificultad de los entendidos como casual gamers y los entendidos como hardcore gamers, que son términos que me gustan, y pasa por generar contenido para chicas jugonas que quieren verse representadas en videojuegos. Yo creo que son compatibles. Solo una nota más, que yo creo que aparte de preocuparnos por el tema de veracidad, creo que también hay posibilidades de hacer juegos subversivos, únicos, diferentes, históricos, ¿no? Y me viene a la cabeza el ejemplo de Painter's Guild, no sé si lo conocéis, que lo hizo un chico que se llama Lucas Molina, y es un juego de managing, de estos de gestionar un ¿cómo se llama? Un taller de pintura en el Renacimiento. Juegos como esos son muy originales y muy únicos, creo que están muy ligados a nosotros, pero ofrecen algo que, pues eso, AAA a lo mejor no ofrecen, pero también hay esa perspectiva. Entonces, quizás no es tan realista, pero también es interesante de explorar por él. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos los ponentes por haberos ceñido al tiempo, a todas y todos por participar. Solo antes de cerrar esta mesa, recordaros que tenemos aquí este pequeño cuestionario que os agradeceríamos que rellenaseis para futuros proyectos, por si acaso, pues quién sabe, unas jornadas 2. Así que nada, y muchas gracias. Os invitamos ahora vamos a dar un pequeño descanso, 5 minutos, y a continuación tenemos una mesa redonda. Muchas gracias.